es para tanto. Con Miki Blanco y Manuel Valera. Hola, bienvenidos a No es para tanto. Hoy seguimos analizando algunas de las películas de Hitchcock, del que siempre se habla como un auténtico genio del cine, pero lo hacemos intentando responder a la pregunta de si su obra ha resistido bien el paso del tiempo. Manuel Valera, buenos días. Muy buenas, Miki. Encantado, sentado para no caerme del vértigo que me va a dar la grabación del podcast de hoy. Estupendamente. Hoy nos vamos efectivamente hasta 1958 para hablar de Vértigo, que nos cuenta la historia de un detective con un terrible miedo a las alturas que es contratado por un viejo amigo para que vigile a su esposa, una mujer que vive obsesionada con su pasado. Bueno, Manuel, tengo que decirte que vi la película ayer después de mucho tiempo. Y la verdad es que si ya tenía la teoría de que muchas de las películas de Hitchcock han envejecido mal, lo de Vértigo para mí ha sido directamente una auténtica decepción. Empezando por la historia. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me parece que la trama, bajo la mirada actual, no hay directamente por dónde cogerla. Bueno, hoy vamos a tener sangre entre tú y yo, pero hoy creo que no vamos a estar de acuerdo ni en la hora. De entrada, como siempre, decimos que, como es habitual en Hitchcock, la historia está tomada de un libro, es una novela, que además, como también es habitual, se escribe a dos manos, son dos autores. Partimos de la idea, por tanto, de que la historia, la trama, no es de Hitchcock, sino que Hitchcock la adapta cinematográficamente. ¿Podríamos creer esa historia hoy? Yo, desde luego, si me la cuenta Hitchcock, me la creo. ¿Tiene inconsistencia? Como siempre en Hitchcock, una vez que ha terminado la trama y hemos descubierto lo que ha ocurrido realmente, es difícil que resista volver a verla manteniendo todos los supuestos. Esto ya nos pasaba en La ventana indiscreta y nos va a pasar siempre que estemos ante Hitchcock. Y eso no significa que Hitchcock haya envejecido, significa que han cambiado los parámetros narrativos simplemente. Sí, pero mira, le he dado muchas vueltas a esta historia y es cierto que el espectador ha cambiado, pero aunque el espectador de ahora está más formado visualmente, audiovisualmente, hay cosas que no se sostienen, es decir, cosas tan lógicas como que no tiene ningún sentido que el marido de una mujer que tiene ausencias, que tiene un problema que pierde la cabeza, le encargue primero el trabajo a un detective y no a un médico. Es decir, James Stewart, el personaje de él, ya en ese momento tenía que haber sospechado que ahí pasaba algo extraño. Es que esta discusión no es actual. Tú la ofreces como si fuera algo actual y ahí yo creo que está un poco la trampa. Tú dices, ha pasado el tiempo, nosotros nos hemos convertido en otros espectadores, pero sobre todo se ha avanzado en la manera de contar historias. Luego Hitchcock ha quedado atrás. Pero es que esta misma discusión y lo que tú estás diciendo ahora mismo ya se lo dijeron a Hitchcock en aquel momento. Y cuando Hitchcock habla con Truffaut, en aquel famoso libro que es cuando los intelectuales descubren que Hitchcock es muy bueno, porque hasta entonces para ellos era un señor comercial con lo que eso tiene de negativo, esa etiqueta para esta gente que se cree tan lista, pues no hay nada nuevo. Ya se lo estaban diciendo y ellos se reían, tanto Truffaut como Hitchcock, de quienes estaban pendientes de si la historia era verosímil o no. Es que a Hitchcock eso le da igual ahora y ya le daba igual en el 58, en el momento de hacer la película. Y la prueba es que en la conversación con Truffaut ya hablan esto y dicen, si es que a mí esto me da igual. Seguramente haya mucha gente que diga, no, esto sería más bien la tarea de un médico. No se puede creer uno que a su mujer no la interne. Estos son detalles que a Hitchcock no le importaron entonces y no le van a importar ahora, lógicamente. Estoy de acuerdo en cierto modo, pero mira, esto, aunque es cierto que a él no le importaba que la historia fuera verosímil, hay ciertas escenas que él no cuida, para mí no cuida. Por ejemplo, la escena en el museo en el que ella está mirando de forma muy atenta el cuadro de lo que es supuestamente su abuela. James Stewart llega por detrás, se pone muy cerca de ella, se le pone a la espalda y ella ni se entera. Es decir, había muchas formas de rodar eso. No era necesario que él fuera como un fantasma y que ella no detecte su presencia en ningún momento cuando es la única persona que hay en la sala. De eso veo muchísimas escenas que no acabo de verles ningún tipo de consistencia. No sé, me ha llamado mucho la atención porque no se trata de que la trama resulte verosímil. Es que hay situaciones que no son verosímiles, que nadie actúa de esa manera en la vida real. No son verosímiles vistas de uno en uno, pero Hitchcock no hacía las películas para espectadores concretos. Hitchcock es un director de cine que hace cine para la masa. Esto es muy claro y esto explica muchas de las cosas de Hitchcock. Él se está dirigiendo a una sala de cine que además está repleta de gente. Por lo tanto, él espera y hace todo esperando que las respuestas sean colectivas, sean masivas. Masivamente nadie va a hacer esas objeciones que tú estás haciendo, Miki, porque la respuesta de la sala de cine al completo es suspirar a la vez.
reír a la vez, asustarse a la vez. Y esas son las claves de por qué Hitchcock hace lo que hace y lo hace del modo en que lo hace. No porque no sepa hacerlo de otro modo, sino porque para su fin esas son las maneras que hay de pulsar los sentimientos colectivos. Sí, pero insisto en ese sentido. Creo que hoy, y cuando hablamos es de cómo ha tratado el paso del tiempo a sus películas, creo que hay ciertas escenas que hoy el espectador no es que sea distinto, es que es más exigente y con ciertas cosas de esas diría, pero vamos a ver, pero no le está viendo que está detrás de ella. Me pasa con eso y me pasa un poco como comentaba con Recuerda, y de hecho aquí me pasa incluso más. El trato entre ellos dos, se conocen un día, ella en realidad está como ausente en todo momento, pero de repente cuando están delante del campanario ya se abrazan y se hablan, especialmente se hablan y se tratan como una pareja enamorada, pero no solo hechizada o que acaba de sufrir un flechazo, sino que se hablan como una pareja que lleva ya una relación de mucho tiempo. Y me ha ocurrido exactamente lo mismo que entonces. Me parece una relación que los personajes no están bien construidos en ese sentido. Es decir, dejo a un lado que estamos hablando de una adaptación de una novela. A lo que voy en este punto es a que no están bien dirigidos. La intensidad que tienen los personajes me parece totalmente fuera de lugar. No sé si estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. El tratamiento del tiempo y de cómo avanza el guión dentro tiene tres partes, o la historia tiene tres partes. Él recibe un encargo, él se enamora de ella finge estar enamorada de él, después ella finge estar muerta, él la echa de menos y la busca, él la reencuentra y nos damos cuenta de que también ella está enamorada de él. Es que en 2 horas y 8 minutos que dura la película, realmente nos están contando 3 historias. O nos aceleran esto, o efectivamente en 2 horas no podríamos pasar de una primera cita. Que a ti te resulte verosímil o no los plazos de tiempo, yo creo que a Hitchcock también le da bastante igual. Es decir, es que tiene que contar mucho en 2 horas y 8 minutos. Y a mí, que no me gustan, tú lo sabes, las películas de más de 80 o 90 minutos, en esta ocasión no se me ha hecho larga porque simplemente es que había mucho que contar. Es más, he tenido la sensación en alguna ocasión que quizá esto es lo que tú estás diciendo, visto desde tu óptica, he tenido la sensación de prisa, de decir, aquí incluso nos podríamos haber detenido algo más. Pues mira, por primera vez te voy a decir que creo que hemos visto una película totalmente distinta. Sí, en esta ocasión sí. De hecho, quería incidir en el tema que estabas comentando de la duración. Me parece que es auténticamente desmedida. Los seguimientos de él a ella no es necesario. Sé que el lenguaje ha cambiado y que los ritmos han cambiado, pero hay muchas escenas innecesarias. Es decir, ¿cuántas veces llega a subirse este hombre en el coche? No es necesario, por ejemplo, hay escenas en las que ella está en el cementerio, a continuación está en el museo, a continuación está en el hotel donde vive, luego se va a donde está con su marido, y nos tiene que mostrar Hitchcock en todo momento la transición de uno de esos puntos al otro. En el cine de hoy, y es donde vamos, en la forma en la que ha envejecido, no tendríamos que ver que sale del cementerio, camina, se mete en el coche, le vemos en el coche, le vemos en las afueras del museo, entra en el museo, camina dentro, sale, vuelve a meterse en el coche. Todo ese tipo de transiciones el cine de hoy no las acepta. Es decir, los veríamos en el cementerio y a continuación los veríamos en el museo. Y el espectador de hoy entendería perfectamente que haya habido una transición de tiempo. Quiero creer que el espectador de entonces también lo entendería. Es por eso por lo que veo que hay muchas de esas transiciones que son injustificadas. Me niego a atribuirlo a que el espectador de entonces necesitaba ese tipo de planos para entenderlo. Pues yo frente a eso lo que estoy viendo es un baile continuo y una planificación de movimientos de cámara y de planos de Hitchcock que creo que alcanza él su perfección como realizador. La cantidad de planos que hay seguidos, de picados, de contrapicados, que esto es constante en toda la película porque nos está induciendo al vértigo precisamente. Alcanza el equilibrio, alcanza la suavidad, hay mucho ritmo, hay colocación, simplemente en la secuencia en la que él está recibiendo el encargo al principio de la película, cuando su amigo, supuesto amigo, le está haciendo el encargo de seguir a su mujer. Dices, aquí hay 2 tíos metidos en un despacho. Muy bien, esa conversación dura 5-6 minutos. Esto es difícil. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo muestras esto? Si no hace nada, si aquí solamente hay 2 tíos hablando. La planificación de planos que hay en esa secuencia es brutal. Él se llega a tumbar y a partir de ahí vemos la cámara a su altura. Sin embargo, el amigo está visto desde abajo, porque él nos está metiendo todo el tiempo en el punto de vista
de James Stewart. En eso sí, y no en del eso otro. sí estoy de acuerdo. En ese tipo de planos sí. Y en el seguimiento que él le hace a ella al principio, y luego en los 2 largos paseos que dan juntos ya como pareja, primero con Madeleine y después cuando Madeleine, entre comillas, ha resucitado, es un baile continuo de dónde pongo la cámara. Y yo ayer, que creo que es la 5ª, 6ª vez que vi Vértigo, me quedé asombrado con el despliegue de recursos que hace Hitchcock. Y además, sin alarde. Cuando termina, por ejemplo, el juicio a él, hay un plano donde la cámara la ha puesto arriba en el techo en una esquina. Hitchcock hace esto para 2 segundos, sin alardes. Cualquier otro te diría, he puesto la cámara en un sitio estupendo, voy a gustarme, voy a recrearme y voy a mantener 10 segundos aquí. Él no, va sobrado. En eso sí estoy de acuerdo. Yo hablaba especialmente del tema transiciones, es lo que más me ha sorprendido. Si abordamos el tema de la técnica, quiero incidir aquí en algo que ya he dicho más veces, y es que creo que una de las partes que hace envejecer mal las películas de Hitchcock es precisamente no su técnica de rodaje, evidentemente, que era magistral, sino lo poco cuidadoso que era con algunos detalles. No voy a entrar en el tema de un croma espantoso que hay con una cabeza y tal, porque entiendo que es la tecnología que había entonces. Pero no entiendo muy bien una cosa, me ha sorprendido mucho. En el tema de los paseos en coche, me sorprende que utilice continuamente el croma. No era necesario, es decir, podía colocar una cámara en la parte frontal del coche y grabar hacia el conductor. No entiendo ese abuso excesivo del croma y además injustificado, no era necesario. Parece mentira en un director con esa fotografía, con ese tipo de planos, que luego fuera tan descuidado en este tipo de cosas. Eso a mí me ha dolido especialmente, sí, teniendo en cuenta que no soporto un croma y que esta película en concreto tiene una fotografía de exteriores magnífica. Entonces no se entiende que estés sacando esos exteriores tan estupendos que estás sacando y que luego no abundes en ello o necesites un croma que te empeora todo cuando se trata de hacer el seguimiento, como tú bien dices. Lo cual demuestra que no supiera hacerlo de otra manera, es que no quiso. Pero eso ya supongo que rechinaba en el 58, igual que rechina ahora, con lo cual no estamos hablando de un aspecto que haya envejecido, sino un aspecto que a él le daba igual. Es que no es lo mismo. Sí, probablemente a él le daba igual porque yo me renuncio a pensar que a los espectadores de entonces no se daban cuenta de estas cosas. Bueno, Manuel, pues tenemos que ir concluyendo. Yo, para concluir, diré que para mí el envejecimiento principal de la película está claramente en la narrativa, sobre todo en que la forma de contar las historias ha cambiado mucho y que él, aunque tiene planos magníficos, creo que tiene una narrativa excesivamente lenta, exagerada, llena de transiciones innecesarias. No sé, creo que se podría haber hecho en la mitad de tiempo y no hubiera perdido prácticamente nada. Por otra parte, lo que te decía al principio, la historia, ciertas partes de la historia especialmente, creo que hoy un espectador de hoy le parecerían ridículas. Si la vieran los espectadores de hoy, hubiera sido una película plagada de memes. Sí, es posible. Pero frente a todo eso, a mí me sigue convenciendo. No me extraña nada, visto cómo está realizada la película, no me extraña nada que haya desbancado en cuestión de crítica a Ciudadano Kane, después de muchos años, ya hace 10, 12 años, que está considerada Vértigo la mejor película de la historia. Esto es muy discutible, porque ¿cuál es la mejor película de la historia? Pero está claro que estamos ante la crema del propio Hitchcock. A mí me sigue fascinando. Creo que desde la entrada, desde los créditos, que ya son hipnóticos, hasta en la escena final, cuando la postura de James Stewart a mí me sigue pareciendo que es la imagen de la desolación, y eso es otro meme, pero no desmerece de la historia. Y luego creo que Hitchcock, en este caso con Kim Novak, sigue demostrando lo bien que presenta a las actrices. Cada vez que presenta a una actriz es como que empieza el mundo de nuevo y lo vuelve a hacer aquí. Eso es cierto, en eso es espléndido. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. La semana que viene vamos con una de miedo. Llega una película de 1960 que, ya te adelanto, pretende dar miedo y a mí, viéndola ahora, me ha dado la risa. Llega Psicosis. ¡Qué miedo me das tú! Hasta entonces, Manuel. Adiós.